Sentido Económico 2025. Y estamos comenzando el episodio número 190, número redondo de Sentido Económico en esta semana con un gran invitado, un invitado de nuestros invitados clásicos. No puede faltar este invitado, pero antes de presentarlo, por supuesto, lo saludamos al señor Sebastián Bordato, que nos está acompañando como cada episodio, co-conductor y co-creador de este espacio. ¿Cómo andamos, Seba? Buen día para todos, buen día para vos, Ale, para todo el equipo de la Radio Show y para Spotify, que después nos permite subir nuestro podcast en este episodio especial, 190 episodios. Aplausos. Espectacular. Aparte que nos está yendo súper bien en Spotify, vamos subiendo cosas ahí de lo que nos va tirando Spotify también. Así que bueno, acá estamos regulando todo con Jorge Luis Akowski, nuestro operador. Y si te parece, no sé, ¿lo querés presentar vos a nuestro invitado? Que es uno de nuestros... Porque me decía el otro día el señor Diamaro, fulano, Megano, es un invitado clásico de Sentido Económico. No puede faltar en Sentido Económico. Nuestro invitado de hoy tampoco, es uno de ellos. Integra esa pequeña lista, nos sobran los dedos de una mano para decir, son nuestros invitados clásicos. Sí, de lujo, porque tiene muchas obligaciones, es el country manager de InView, pasó por varias ALIC, es economista. Y además es nuestro amigo, es Diego Martínez Bursaco, el que más sabe de mercados, además. ¡Qué presentación, Diego! Buen día, ¿cómo va? Buen día, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Seba, Ale? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Me queda muy grande ese saco que me pusiste, Sebas, así que vamos a tratar de hacerlo mejor y explicar lo más claro posible lo que está pasando, para no defraudar. Bueno, yo les tiro algo que les puede servir como detonante para el inicio de la charla. En principio, bueno, ayer el anuncio, que ya se veía venir, del nuevo Bonar 29, una nueva emisión en dólares a 2029, pagando un cupón del 6,5. En principio, eso es lo que pretende el gobierno, con el objetivo de captar alrededor de $1.000 millones para enfrentar parte de los vencimientos de AL29 y AL30 que se van a dar durante el mes de enero. Recordemos que tenemos de vencimientos alrededor, me corregirán ustedes seguramente, si me estoy equivocando, alrededor de 4.300 millones aproximadamente, y estamos también en la antesala de una licitación, en este caso en la que se habilitó también a aseguradoras y reaseguradoras a tomar financiamiento en dólares vía cauciones como para asegurar las licitaciones, ¿no? Y de que siempre y cuando los fondos se destinen únicamente a la compra primaria de títulos soberanos. Eso fue, la verdad, una novedad. Seguimos viendo el fenómeno de compresión de tasas, retroceso del dólar en sus distintas denominaciones y cotizaciones. En particular le prestamos atención al dólar mayorista. Bueno, una agenda política marcada por las sesiones extraordinarias que arrancan en el día de hoy, nada menos con las reformas que se tienen que sancionar. Bueno, mejoras ayer en la deuda en dólares también, hasta del 0,43%, incluso en un contexto de tasas internacionales en ascenso. Sumaron los globales ayer en el exterior 1,01, por ejemplo. Y bueno, lo que sí se vino un poquito para atrás, aunque fueron favorecidas las acciones bancarias, el Merval. Así que bueno, muy apretado esto, pero bueno, con el foco ahí, en el Bonar 29, en el tema de acumulación de reservas, de tener lo necesario como para poder afrontar los pagos que se tienen que realizar más adelante, algo que te interesaba mucho, Seba, para charlarlo inclusive con Diego, ¿no? Seguro. Diego, perdón, me estaba también leyendo algunas noticias que iban saliendo, pero Diego, te quiero ir al grano. A ver, dólar Argentina, el dólar siempre, no el valor del dólar, sino los dólares. ¿Sí? Estamos viendo que está pasando esto con este bono nuevo, hay que pagar cupones en enero. ¿Está la plata o no está la plata? Vamos con la primera pregunta. ¿Está la plata? Bueno, a ver, la plata está siendo recolectada y va a estar, digamos, ¿no? Eso no hay duda de que el gobierno va a cumplir con sus compromisos. Hay distintas fuentes, si se quiere, de recaudación de esos dólares, ¿sí? Por un lado, tenemos esta colocación, que es el primer test en los mercados financieros que tiene el gobierno de un bono en dólares. Después, por el otro lado, hay alguna recaudación de dólares por parte del Tesoro de algunas
privatizaciones que ya se hicieron de centrales hidroeléctricas en el sur del país, hay otras que pueden estar por entrar, al menos esas son las noticias que se esperan para las próximas semanas. Se habla de Metrogas y la parte que tiene de Transener también el gobierno, ahí tendrías casi otros $1.000 millones, y en definitiva tampoco tenemos mucha certeza si el Tesoro estuvo comprando a lo largo de las últimas semanas, porque no hubo ninguna información oficial, pero no hay duda de que los dólares van a aparecer y que el pago de estos 4.300 millones, decía Alejandro, no va a ser un problema, ¿sí? Creo que hacia adelante lo que piden los inversores en general, y un poco es el eco de lo que habla el Fondo Monetario Internacional, incluso cuando fue también a ayuda de la Secretaría del Tesoro norteamericano, es tener previsibilidad de cómo se va a seguir con la acumulación de estos dólares para que evidentemente cada test de pago de intereses y amortizaciones no estemos juntando o contando los puchitos para ver cómo llegamos a acumular, digamos, eso. Pero sin duda, si la licitación del día de hoy es exitosa, bueno, vamos a tener de alguna u otra manera una puerta que se le abre al gobierno de empezar a hacer el famoso rollover de la deuda, digamos, ¿no? Ustedes saben que generalmente el capital en los mercados internacionales de los distintos países no se paga, se refinancia y eventualmente se pagan los intereses. Y Argentina, dado su contexto y dado su track record de los últimos 20 años, tuvo que pagar en cash todo lo que es amortización de capital e interés. Entonces creo que ahí se juega un poco también la expectativa de la licitación de hoy y por qué es tan importante, independientemente de cuánto se recaude efectivamente, más allá de que puso un cupo el gobierno para setear las expectativas. Este es el bono, Diego, que paga 6,5 de cupón, ¿verdad? Sí, este es el Bonar 2029, lo que se licita hoy es este precio, el cupón está fijo, el cupón va a ser 6,5%, ese es un atractivo adicional que tiene este bono respecto a los otros bonares que hay en el mercado, que tienen cupones más bajos. También el otro atractivo es que es un bono más tradicional, que se denomina bullet en las finanzas, que es que toda la amortización se paga al vencimiento del bono, ¿sí? Recuerden que los bonares que tenemos hoy en el mercado tienen una estructura de amortización irregular. De hecho, ya la E30 viene pagando amortización de capital el año que está terminando y el próximo año también. Son pequeñas cuotas. Y cuando uno mira técnicamente el gráfico de la curva de bonares, es decir, de este bono, por la relación de la duration, que es la vida promedio del bono, el cupón y cómo devuelve el capital, debería está rindiendo entre lo que es una L30 y una L35, pero la sensación que hay detrás es que puede ser que corte por debajo del sol. El gobierno quiere mostrar una tasa más cerca del 9,5 de TIR, digamos, es decir, que este bono se coloque a 92, 93, 94 dólares y eso te da una TIR del 9,5 y bueno, eventualmente mostrar esto como un éxito y que es el costo de financiamiento más barato que lo que marca la curva. Así que vamos a ver en definitiva cómo se da esa relación en la subasta del día de hoy. Preguntas igual que me surgen. Por un lado, sí, está bien, es verdad, pero igual estamos tomando deuda cara, ¿no? Digo, 9,5 hoy en el mundo es una deuda que raspa lo de querer salir al mercado internacional, ¿no? Sí, a ver, en términos, todo hay que mirarlo en perspectiva y en términos relativos. En términos de la historia de la Argentina reciente, te diría que es el costo de financiamiento más bajo que Argentina pudo haber colocado. No se asemeja a lo de Macri, al gobierno Macri, donde se colocó a menor tasa. Entonces, por eso hay que mirar de dónde venimos. En términos comparativos con el resto de la región, sigue siendo un valor alto, digamos, ¿no? De allí la importancia de la búsqueda del gobierno y de lo que marcan los distintos analistas del mercado, la necesidad de ir perforando este riesgo país 600 puntos para acercarse más en algún momento a los 400 puntos y tener costos de financiamiento un poco más sostenible en el tiempo. Recuerden que para cómo se arma el costo de financiamiento de cualquier país en el mundo y cualquier país emergente es lo que rinde un bono norteamericano, ¿sí? Y a eso se le debe sumar la prima de riesgo país, más o menos. Argentina, teniendo 600 puntos de riesgo país
y con un bono del Tesoro americano rindiendo en torno al 4%, de ahí se construye casi 10% del costo de financiamiento. Deberíamos buscar o intentar la búsqueda de ir comprimiendo estos spreads a lo largo del año próximo. Me la dejaste picando porque la siguiente pregunta tenía que ver con Argentina en algún momento del año pasado, antes de las turbulencias, antes de julio, antes de junio, allá por abril, cuando se salió del cepo para las personas físicas, se hablaba de, no, Argentina va a 500 puntos de riesgo país como nada. Y eso no pasó, ni siquiera pasó ahora, que el contexto es como, digo, tenemos viento de cola políticamente después de las elecciones, todo se fue favorecido. Y me decían algunos colegas tuyos, economistas, gente del mercado, y mirá, Seba, no va a comprimir más, primero por la estructura de los bonos reperfilados o reestructurados, mejor dicho, que hoy tiene la Argentina, es decir, cupones muy bajitos, entonces necesitan tener un precio muy bajo la par, digamos, para poder tener una TIR acorde, y hasta que no haya un nuevo canje amistoso o nuevas emisiones de bonos, a Argentina le va a costar por este dato técnico, que digamos más técnico que si a Argentina le va bien. ¿Vos coincidís porque digamos los globales que están hoy, los cupones son muy bajitos, entonces hasta dónde vas a llegar a un precio de paridad? Como en cualquier país del mundo, un país normal, sale con precio a paridad, ¿no? A valor 100, y es un cupón atractivo que será, dependiendo del país, más o menos de 5, 6, 7 puntos. Este nuevo bono se parece un poco más, por lo menos desde el lado de la tasa que paga, pero saldrá un poquito bajo la par. ¿Vos coincidís con este dato técnico de que le va a costar a Argentina porque su float, su deuda, nació como un poco mal parida, digamos, son bonos raros? Sí, creo que hay 3 puntos. Un punto es este que vos mencionás, es un bono raro, un bajísimo cupón, con una estructura de amortización de capital irregular, y eso, nada, si querés, ante una situación equivalente, por ahí te hace competir de manera desigual con otros bonos de países emergentes. Creo que la segunda cuestión a tener en cuenta es Argentina sigue siendo un mercado standalone, digamos, para el MSCI, y esto hay que tenerlo en cuenta porque los bonos argentinos y activos argentinos no son asequibles para muchos inversores institucionales a nivel global, que podrían ser grandes manos que podrían tomar posición, exposición, digamos, ¿no? Porque por estatutos internos no se puede invertir en países que no tengan al menos calificación de emergente, o no podés conformar parte de esa cartera modelo teórica que arma JP Morgan y que muchos replican alrededor del mundo. Ahí tenés un segundo factor que te puede debilitar un poco la demanda. Y un tercer factor que es el contrapunto que hablábamos al inicio entre la visión del mercado y la visión del gobierno, digamos, ¿no? Como que el mercado le pide, bueno, armemos un plan de acumulación de reservas porque me siento tranquilo cuando hay shocks internacionales de que vos tenés algún colchón para manejar la situación, y el gobierno hoy no lo ve como una prioridad el término, al menos hasta el momento de acumulación de reservas. Dice, bueno, yo voy a conseguir dólares de esta manera, vamos a tener una oferta estructural de dólares de largo plazo, no necesito acumular reservas. Y ahí, bueno, si querés hay un pequeño contrapunto que para ser honesto intelectualmente hay que darle cierto guiño al gobierno, porque siempre que el mercado estuvo presionando para alguna dirección, el gobierno con determinadas medidas que estaban fuera de la mesa, digamos, de negociación, siempre se las ingenió para poder sorprender positivamente. Pero creo que eso también contribuye a que, bueno, el paso de un riesgo país de 600 puntos a 450 se hace algo más tedioso en ese sentido. Más lento, más complicado. El fin de semana hubo muchos videos virales, bueno, ahora las redes permiten eso. Algunos economistas de ideologías diferentes, no tan conocidos, o directamente algunos no conocidos, te saco del plano técnico y me voy al plano normal, nos está escuchando por ahí el tachero, el que está en la vida diaria, y hasta he recibido llamados de familiares de que ayer, martes, podía haber un corralito. A mí me sorprendió, ¿no? Porque siempre Argentina, qué difícil para nosotros, cuando algo parece absurdo,
o por lo menos en el corto plazo, o que iba a pasar el martes, ya hasta con fecha. Qué difícil decir, no, eso no va a pasar. Me quedé pensando, traté de explicarle a uno de mis familiares, una persona grande, pero que tiene miedos. Entonces, lo que te quiero preguntar es, las reservas hay 41.000, 42.000 millones de dólares, ¿no? Las brutas. Las netas ya sabemos que estamos medio mal. Claro. ¿Dónde están los dólares de la gente? Los dólares de las personas, que entiendo que son muchos los que están, digamos, depositados. ¿Esos dólares forman parte de la reserva, no forman parte de las reservas? ¿Dónde están esos? ¿Se prestan, no se prestan? ¿Cómo está funcionando desde ese lugar la parte dólar en la Argentina? Bueno, primero aclarar que ni de cerca es una situación de esta de que podríamos pensar un corralito. Creo que en ese sentido, si querés, Eva, es volviendo un poco, haciendo el paralelismo de lo que dije del gobierno recién, que dado que nuestro pasado nos condena, tenemos que pagar la deuda cash, digamos, ¿no? Como no lo hace ningún país en el mundo. Bueno, también en el imaginario de la sociedad es, dado todas las turbulencias económicas, la macroeconomía tan volátil y los grandes disgustos que tuvimos en los últimos 30 años, es difícil setear expectativas de que esto no pueda volver a ocurrir hacia adelante, digamos, ¿no? Creo que ha quedado en el inconsciente de mucha gente que fue muy golpeada por esta inestabilidad y por la situación del 2001, que claramente, bueno, se tiran esos pronósticos sin ningún asidero. Después, todo lo que tiene que ver con los depósitos en moneda extranjera, todos los días el Banco Central informa, ¿sí?, esos depósitos, eso están hay cuentas a la vista, hay plazos fijos en dólares, así que nada, y cualquiera que pueda ir a hacer una prueba de retirar sus dólares va a ver que estar tranquilamente esos dólares, se pueden transferir, etcétera, no hay ningún tipo de problema ahí. Hay una parte que se contabiliza para las reservas, que son los encajes, que es esta obligación que tiene cada banco, digamos, que cuando una persona, una empresa hace un depósito, bueno, hay una parte que los bancos tienen que separar justamente para encajar en el Banco Central. Y esto es una medida macroprudencial, lógica, para enfrentar si en algún momento hubiera algún estrés de salida de depósitos. Después la otra parte, supongamos que los encajes adicionales que el gobierno estableció durante el periodo electoral vuelven a su nivel normal, bueno, están en libre disponibilidad para que los bancos presten con todas las cuestiones de seguridad y análisis de riesgo correspondientes, digamos, ¿no? Para mí lo importante y una gran lección que se aprendió del 2001 es que, bueno, los bancos se muestran siempre muy reticentes a prestar, por ejemplo, dólares a una gente que no produce dólares. Y esto es para evitar el descalce de monedas, ¿sí? Entonces se sienten mucho más cómodos prestando dólares a exportadoras o empresas que generan dólares por distintos motivos económicos de su actividad comercial, y prestará pesos a quien tiene la capacidad de generar ingresos en pesos y repagar esos préstamos en tiempo y forma. Qué importante que lo puedas explicar vos, que sos una palabra mucho más creíble que cualquiera de nosotros, porque claro, antes la gente no sabía si tenía pesos, creía que tenía dólares, y los dólares eran pesos, y entonces era todo un lío que hoy desde lo técnico eso no está, por lo cual da otro andamiaje en esta materia. Pero a propósito quería pincharte un poco, porque es verdad que uno vive un microclima donde analiza, obviamente, y trata de, en tu caso, economista formado, pero bueno, Argentina tiene estos vaivenes, y entonces a veces hay preocupaciones en la gente común, y cuando salen, supongo que tendenciosos o maliciosos en algunos casos, o en otro caso está bien, como bien dijiste, gente que se ha quemado bastante y quiere entender por qué no pasaría o por qué no estamos frente a esa situación, lo cual yo adhiero rotundamente con vos. Y Allen, no sé si antes de seguir vos tenés algo que pasar ahí. Por supuesto,
Por supuesto que sí, porque Grupo IEB, empresa líder del mercado financiero, brindando soluciones de financiamiento a individuos y empresas. IEB, agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral, matrícula CNB 246. Y nuestros amigos de Net Finance, que acompañan el crecimiento de las inversiones personales y el financiamiento PYME, optimizando los flujos de caja desde el litoral y con presencia en todo el país. Net Finance, agente asesor global de inversión, matrícula CNB 1158. Yo quiero agarrarme de una rama que vos tiraste en este diálogo, Seba, para preguntarle a Diego, a propósito de algo que también decía él, en torno del tema de la acumulación de las reservas. Ayer, justamente, Luis Caputo, Toto Caputo, decía que hay mucha gente que dice, bueno, acumulen reservas, pero no tienen en cuenta el equilibrio integral que tenemos que tener también al momento de cuidar lo monetario, porque para acumular reservas es necesario, obviamente, tener pesos, ¿no? ¿Y qué pasa con esos pesos, digamos, que con los que se compran los dólares? ¿Se quedan ahí? ¿No hay que pagar nada por esos pesos? ¿O es algo que además requiere de, digamos, el pago de una contraprestación, de un interés, de algo, como para entenderlo, en todo caso, desde ese punto de vista, que no sé si te referías a esto, Diego, también cuando hablabas de esa honestidad intelectual a la hora de decir, bueno, muchachos, queremos sí tener reservas, pero hace falta tomar ciertos recaudos. Bueno, es un buen punto ese, ahí creo que ahí también hay una cuestión opinable. ¿Por qué? Porque cuando se le pide al gobierno acumular reservas vía Banco Central, está la discusión, está perfecto. Banco Central podría comprar dentro de la banda reservas, Uh-huh. Y eso lo haría emitiendo pesos, digamos, ¿no? Claro. Y la postura del gobierno es, bueno, si yo emito pesos, ¿dónde está la demanda de pesos? Es decir, si hay demanda insatisfecha de pesos, eso no debería ser inflacionario. ¿Por qué? Porque la gente o los agentes económicos quieren tener pesos. La monetización de la economía está bastante baja, digamos, justamente por todo el proceso de dolarización que hubo previo a la contienda electoral, digamos, ¿no? Es decir que, cuando hablamos de esto mucha gente tenía pesos, esos pesos salieron de circulación y compró dólares, entonces la cantidad de pesos que hay en el sistema es bastante bajo. Entonces, en la medida de que haya demanda de pesos, eso no debería ser inflacionario, ¿sí? Obviamente esto es un tema técnico y un tema subjetivo también. Uno puede medir dónde está la demanda de pesos, pero también puede tener divergencias ahí o desvíos. Pero bueno, si la gente quiere tener pesos, eso no necesariamente tiene que ser inflacionario. Ahora, si la gente no quisiera tener pesos, lo que dice el gobierno es, yo tengo que sacar de esos pesos de circulación, es decir, los pesos que emite el Banco Central para comprar dólares, los tengo que sacar de circulación porque me puede generar inflación, y eso es lo que se denomina la esterilización de los pesos. Ahora, para sacar esos pesos, yo necesito pagar un premio, una tasa de interés para que me los den, digamos, ¿no? Y eso es lo que genera, y lo que dice el equipo económico, el déficit cuasi fiscal, porque vamos a tener de vuelta al Banco Central emitiendo un instrumento que paga una tasa de interés para sacar esos pesos de circulación. Si vos me preguntás a mí, yo creo que estamos hoy en una situación donde la emisión de pesos para comprar reservas, siempre que sean niveles predecibles, niveles sensatos y niveles no tan disruptivos en términos de tamaño, yo creo no generaría inflación adicional, ¿sí? Uh-huh. Porque de vuelta la monetización de la economía está en un nivel bajísimo y hay cierta demanda de pesos, sobre todo ahora estacionalmente hay mucha demanda de pesos. Pero bueno, obviamente esto es una cuestión técnica y opinable, si se quiere. Entonces ahí, sí, de vuelta, vamos a ver cuál es la postura del gobierno hacia adelante. Ahora, ¿hasta dónde es técnica y hasta dónde también esto es asociable a un enfriamiento que en la mayoría, digamos, de los rubros, por lo menos acá, notamos en cuanto a consumo, en cuanto a actividad? Es decir, ¿no sería beneficioso eso, que se satisfaga esa demanda de pesos, teniendo en cuenta esa etapa previa que vos mencionabas de que hubo
una dolarización realmente importantísima en la época preelectoral. Bueno, ahí es una decisión también de los agentes privados, es decir, que parte de esa dolarización, por alguna cuestión que tiene que ver con la confianza ahora de los agentes en la economía, que ya se pasó el escenario electoral y en que el dólar, digamos, no va a seguir subiendo, bueno, quieran tener pesos, ya sea para consumir o para invertir, digamos, ¿no? Y después para mí el otro motor clave, el otro motor extremadamente clave, es qué va a pasar con la reactivación del crédito al sector privado. Y acá yo creo que tenemos el engranaje de dos cosas. Una ya ocurrió, que es que las tasas de interés post-elecciones volvieron a un nivel, si se quiere, donde estaba antes la nominalidad, antes de julio, digamos, ¿no? En su gran mayoría en todos los mercados. ¿Qué es esto? Tasas de interés que no son estrambóticas con la situación inflacionaria que tenemos. Están un poquito arriba de la inflación, pero no son 3 veces la inflación como tuvimos en el periodo previo a las elecciones, ¿sí? Eso por un lado. La otra es, bueno, que empiece a reactivarse la demanda de crédito y la oferta. Para el lado de la oferta necesitamos que el Banco Central en algún momento empiece a, si se quiere, a aflojar un poco el esquema de encajes extras que pidió previo a las elecciones, que fue una medida de política monetaria restrictiva para sacar pesos del sistema y evitar presión adicional sobre el dólar. Necesitamos que los bancos vuelvan a tener capacidad prestable, ¿sí? Y en segundo lugar, es que se reactive la demanda, es decir, que haya demanda de crédito de empresas y de familias, y ahí obviamente va a depender un poco de la productividad del factor trabajo y del crecimiento de los ingresos. ¿Por qué? Porque por ahí vos tenés demanda, si querés insatisfechos, gente que está dispuesto a demandar crédito, pero después cuando hace la cuenta del ingreso disponible para pagar ese crédito no le da la situación como para poder tomar un crédito y después devolverlo de manera en tiempo y forma. Entonces creo que ese es un círculo que va a tardar un poco más, porque necesitamos finalmente que la economía empiece a reactivar en sectores mano de obra intensiva y eso pueda generar un efecto justamente potenciador de los ingresos y de toda esta rueda del crédito que explicábamos recién. Bueno, y acá te apelo a tu clarividencia. ¿Cuánto más es lo que queremos saber todos? ¿Hay un estimativo? Bueno, a ver, el gobierno tiene una dirección clara que es impulsar estas reformas estructurales justamente en todo lo que es el Parlamento extraordinario que estamos viendo hoy, a partir de hoy hasta el 31 de diciembre, digamos, ¿no? Estas reformas van a ser la base de los cimientos para comenzar a reactivar la economía. No es mágico tampoco, hay que decirlo con claridad. ¿Por qué? Porque una reforma primero se aprueba, después se promulga, después se empieza a internalizar entre los agentes para adoptarla, y después viene la toma de decisiones, ¿sí? Entonces eso todo lleva tiempo, y obviamente la gran, si querés, la gran urgencia del modelo económico de, que no haya una disociación tan grande entre la expectativa de la sociedad y la capacidad de recoger los frutos de la estabilidad macroeconómica y justamente lo que se da en la dinámica de la realidad de la actividad económica. Entonces creo que ahí, el gobierno va a tratar de acelerar esta agenda lo máximo posible para que el impacto del tiempo que transcurre entre la adopción de las reformas y la aprobación sea el mínimo posible. Bueno, aprovecho, te robamos 2 minutos más. Diego, hago el agradecimiento a 2 auspiciantes y le dejo el cierre también de la charla con vos a Seba, Transporte Goichik, transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el norte argentino y Buenos Aires. Transporte Goichik, que está aquí en la provincia de Misiones, en Leandro en Alem, y Fontana Lubricentro, que mantiene tu vehículo en condiciones y hace que eso sea un disfrute. Está aquí en Libertad y en Neuquén, Oberá, Misiones. Seba, como para también redondear esta charla con Diego Martínez Bursaco, Country Manager de InView. Agradecerte y preguntarte, ¿sos auspicioso con los bonos o con la deuda en general o con el riesgo país, dependiendo como lo quieras ver, de cara al 2026 para la Argentina? Yo creo que por la dinámica de la Argentina soy auspicioso, digamos, creo que hay margen para seguir comprimiendo.
una cosa importante y también para setear expectativas en los inversores es las grandes subas, esto que vimos en los 2 o 3 días post elecciones, ya se dio, digamos, ¿sí? Obviamente hay una compresión que puede darse de estos 100, 150 puntos básicos más del riesgo país a lo largo del año, ¿sí? Del año 2026. Si eso se da, deja margen para tener utilidades o rendimientos del 7 al 10% más el devengamiento del cupón, que no es menor, digamos, ¿no? Porque si Argentina va hacia un nivel de normalidad, bueno, los inversores van a tener que acostumbrarse a retornos más normales de los activos argentinos, y eso también es algo que vamos a tener que trabajar quienes participamos del mercado para educar al inversor. Creo que las acciones se adelantaron un poco, digamos, al ciclo económico. Sería mucho más selectivo sectorialmente y bueno, y en función de la dinámica de la economía también elegir para la cartera de inversión. Un placer, entonces, Diego, tenerte acá. Creo que hemos repasado mucho la curva dólar y unas pinceladas de los pesos, que siempre es la contracara. Así que agradecerte en este diciembre complicado, sabemos que tenés muchas reuniones, que hayas pasado en este episodio 190 en diciembre acá en Sentido Económico. Se vale, gracias nuevamente por el llamado, que tengan un excelente fin de año y a disposición cuando quieran. Bueno, sabemos que es así. Gracias Diego. Así que bueno, lo dejamos partir a Diego Martínez Bursaco, que tiene ya sus ocupaciones previstas. A ver, lo tenemos todavía a Seba Bordato conectado. A ver, si no, yo me muteé sin querer, por eso no me escuchabas. Así que bueno, la verdad que bueno, una charla interesantísima con Diego Martínez Bursaco, como para darle un cierre. A ver, nuestro cierre no es este cierre, porque todavía nosotros seguimos, pero por supuesto que, ¿cómo es la máxima de Bordato? Ya se dio el fin de año. ¿Ahora tenemos que esperar a marzo o con todo este tema de las reformas se ve modificado tu cronograma habitual, Seba? En relación, perdón, no digo, en lo laboral vos decís, bueno, el año comienza en marzo. ¿Ya terminó el año? Sí, por supuesto. Diciembre. ¿Vos sabés lo que pasó en los últimos años en nuestra actividad? A ver. Pues cuando empezaba diciembre, no me acuerdo, olvídate, no te atendía el teléfono nadie. Está bien, era épocas donde me dedicaba a atender a grandes corporaciones, ¿no? Nos quedan algunas, pero yo era funcionario de un gran banco, de Gran Salic, y después ya el año empezaba en marzo, no porque uno no quisiera hacer nada, sino porque era así. Multinacionales, claro, cerraban la persiana, literal, o sea, empezaban las vacaciones de los funcionarios y demás. Entonces quedó siempre ese mito del año empieza en marzo. Pero ahora que estoy en el mundo pyme, te diría que diciembre ya es un mes más, ¿no? Es como claro, un abril, mayo, junio. Así que ya me sacaron un mes del año empieza en marzo. Y bueno, después ya enero y febrero son un poquito más bajos. Sí. Pero bueno, no sé, ¿estaremos acá en el programa? Obviamente, por supuesto. A ver, el programa va a estar, o sea, el programa es como el sol, siempre va a estar. Así que ya veremos cuál es el contenido, digamos, que toma forma, porque bueno, por lo general en verano solemos también hacer un repaso de algunas cosas interesantes que nos fue dejando el año. Mirá, este año las cosas interesantes que nos dejó, ¿no? Vivimos la montaña rusa de... Igual te voy a decir que este año voy a cambiar la frase. ¿Ah, sí? Porque en marzo me voy un mes de vacaciones. Ah, muy bien. Con lo cual el año empieza en abril, para mí. Ah, bueno, van a estar contentos los socios. Lo saben, los socios saben. Nosotros tenemos un sistema los socios saben. De vacaciones y bueno, me toca, claro, me voy al país del norte, tengo que recorrer, tengo que ir a Wall Street, tenés que ir a ver a la tengo que ir familia. al Toro. Sí. Así que el año empieza en abril para mí. Bien, espectacular. Así que bueno, repasamos algunas cositas que tienen que ver con el mercado sobre el final, si te parece. Mañana va a haber licitación también de deuda en pesos. ¿Sí? Sí, señor. Mañana se van a licitar 10 instrumentos, 4 a tasa fija, 1 a tasa variable, 4 ajustados por SER y 1 dólar linked. Seguimos metiendo ajustado por SER, ¿no?
así como vos le preguntabas, ¿vos sos auspicioso con los bonos ajustados por SER o estás mirando alguna otra cosa ahora? No, lo que pasa es que tienen rendimientos, vos tenés que mirar qué rendimiento tienen por sobre la inflación. Claro, porque SER más, ¿no? Yo creo que todavía el tema inflacionario va a tener algún rezago de lo que nosotros vemos, porque todavía, cuando vos no tenés dólares, vos no tenés cierto cuál es el valor del dólar, porque es un bien más de la economía y es un bien escaso. Entonces habrá que ver en qué nivel de dólar se acomoda todo, ¿sí? Toda la macroeconomía, o sea, los pesos que tenés dando vuelta, todavía la base monetaria es muy grande, y los dólares que tenés de reservas. Entonces hay un precio de equilibrio teórico, si querés. Bueno, habrá que ver en esta nueva economía por reformas cuánto ganas por competitividad por las reformas y cuánto necesitas de competitividad para poder exportar más y ser competitivo. Ese me parece que es el trade-off del 2026, y ahí tiene un impacto, nosotros sabemos, el valor del dólar obviamente tiene un impacto. No por nada, todos los gobiernos siempre intentaron anclar el valor del dólar, con mayor o menor resultado. Siempre digo lo mismo, en el 2002, 2003, el real valía 3 y el peso valía 3, hoy el real vale 5 y pico, y el peso argentino, el dólar acá en la Argentina está 1.500, ¿no? Así que saquen sus conclusiones, si eso funcionó o no funcionó. En relación a eso, creo que el 2026 va a tener ese gran desafío de dónde se va a acomodar. Y en tu pregunta puntual de los bonos SER, me parece que todavía tienen algo de atractivo, te dan una suerte de colchón. Las tasas se desplomaron, están muy bajas en términos relativos. En términos nominales, contame, Ale, ¿qué país del mundo conoces que pague 30% anual? No, nadie. Entonces, o el dólar está bajo o la tasa está cara. Claro. No, si vos te parás así, la tasa está cara. En ese contexto, vos podés tener bonos por inflación que te dan una cierta cobertura, como esta que digo, de aparte 6, 7% de tasa, más la inflación esperada, supongamos 20%, estarías en 26, 27 cuando tenés letras que están en 30. Entonces, desde ese lugar, los SER empezaron a perder un poquito de atractivo, pero siempre te dan el colchoncito de qué puede llegar a pasar en el 2026 y dónde se estaría, primero si Argentina va a tener acumulación de reservas, como bien lo explicaba Diego Martínez Bursaco, sí. Y después, digamos, cuál va a ser el precio de equilibrio del dólar en la Argentina, que nadie está viendo nada del otro mundo, pero tarde o temprano, o sea, si el plan no funciona, el de acumulación de reservas, bueno, vas a tener un salto de tipo de cambio. Así que va a estar todo muy finito. El 2026, tasa de interés, que ya no es menor, que vos puedas decir que en el 2026 la tasa, la inflación y la devaluación quizás vayan de la mano, muy cerquita, en un promedio de esas tres, en el torno de 25, ya es un montón. Acordate que el 2024 fue un año donde la inflación le ganó a todo, claro, ¿no? Le ganó al dólar, muy fuerte, le ganó a la tasa, muy fuerte. En algunos casos le ganó a la bolsa, el año pasado muchos miramos que en términos de dólares, la bolsa subió en promedio, no sé, 120% en dólares, medida en dólares contado con liqui, pero la inflación fue más. Sí. Entonces, yo creo que este va a ser un año, después de muchos años, donde por lo menos quizás tengamos, digamos, una armonía entre esas tres variables, y ahí es muy finito, ¿viste? Si tuviste un mes con un poquito de salto inflacionario porque el dólar se acomodó en 1.700 y no en 1.400, va a ser una cosa. Si el dólar se queda más por acá, más 1.500, 1.450, va a ser quizás más perdedora el tener, digamos, inflación, y todavía hay precios relativos de la economía que no están del todo bien. La verdad que se trabajó mucho en eso,
pero me parece que todavía hay algunos precios que se están acomodando. Bueno, eso puede ser para arriba o para abajo, así que quizás nos sorprende el gobierno con esta macro, pegue en la micro, y podamos tener ahí, siempre en la curva pesos, cuando pasan estas cosas es bueno tener un poquito diversificado, y también, como siempre digo, entender cuál es tu benchmark, cuál es tu pasivo. Claro. Si tu pasivo, y vos tenés un activo porque tenés un ahorro, pero tu pasivo está muy ligado, no sé, una persona que está pagando un crédito hipotecario UVA, está pagando el crédito hipotecario, pero tiene ahorros y le gusta la curva pesos, y tenés que tener una porción de esos ahorros bastante importante que siga la inflación. Entonces todavía los bonos SER, desde ese lado, te permiten tener cierta cobertura, ¿no? Sí. Por ejemplo, por poner un ejemplo, digamos, y la tasa siempre tiene que estar algún puntito arriba de ese dato, eso es bueno, es la famosa tasa real positiva, de manera tal que se incentive el ahorro también en los bancos, no sé, hacer un plazo fijo, porque después los bancos con ese plazo fijo prestan plata, y con esa plata que prestan muchas pymes toman crédito, o personas, y se empieza a reactivar la economía. Así que va a ser un año que me parece, vamos a tener una armonía en un contexto de tasas muy altas. Ale, imagínate que un país no puede vivir en su moneda local in eternum pagando 30 y $1 planchado. No va. Pero a ver, es interesante todo esto que vos planteás, porque en definitiva también va un poco de la mano y hay una coincidencia con lo que es la inflación prevista para el año que viene. O sea, acá todo esto que vos estás describiendo, puede haber más, pero me parece que serían algo así como los 3 engranajes principales, digamos, de la macroeconomía, que después terminan, como decís vos, reflejando e impactando en la micro, ¿no? Porque si vos tenés desfasado algo de estas 3 cuestiones, de dólar, inflación o tasa, hace que el conjunto se resienta, ¿no? Y que tengas que tomar medidas para tratar de que eso vaya en consonancia con todo lo demás. O sea, en definitiva, el sistema, por ponerle un nombre, el sistema pierde coherencia en donde se te desfasa uno de esos engranajes que, bueno, o sea, están ahí y forman parte, digamos, de cómo funciona a lo mejor una economía que uno no tiene muy en claro, digamos, o la gente en general, digamos, una persona que no está pensando ni se dedica en una de esas a analizar un poco todo esto, no tiene conciencia de la importancia que tiene que esas variables confluyan. Cuando pasa eso, Ale, ¿qué pasa? La gente se refugia en el dólar, porque claro, no conoce. Igual, el año pasado, si lo mirás de punta a punta, ¿sí? Bueno, no fue tampoco muy auspicioso aquel que compró dólares, ¿no? No. Entonces es todo muy finito. Igual estuvo todo muy ahí también, pero a niveles medio complejos, ¿no? O sea, salvo la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación tiene un rezago, tiene entonces más difícil. No sé, vos haces un torniquete monetario, la tasa va a subir, y haces una expansión monetaria, la tasa probablemente empiece a bajar, no tan literal, porque depende de la demanda de dinero, como bien lo explicó Diego, pero sí, hoy estamos medio parecido allá por entre enero y marzo, donde incluso las terminales o las concesionarias de autos, pero a través de las terminales te daban, no sé, crédito a tasa cero por el 50% del valor de un vehículo. Sí. Eso después se perdió, digamos, ¿no? Quizás ahora podamos retomar ese sendero y eso haga que crezca también el consumo y se empiece a reactivar un poquito todo, ¿no? Claro, en tanto y en cuanto, como decía Diego también, la gente saque sus cuentas y vea que está en condiciones de poder afrontar esa deuda, ¿no? El pago de esa deuda. Que de hecho, esto que vos decís, lo de los créditos para la compra de automotores, están efectivamente regresando. Todavía no a las tasas que habían sido en su momento, como las que vos mencionabas, pero a unas tasas bastante convenientes. Bueno, estoy mirando acá alguna cosa que no hayamos mencionado. Ya decíamos, bueno, antesala de licitación.
Tipo de cambio sigue por ahí, no hay mayores sobresaltos, las tasas también, hablábamos un poco de eso, hablamos también de qué implicancia van a tener este tema de las reformas, bueno, un poco también a nivel internacional, y me acordaba de lo que vos decís siempre, de que la política mata economía. Ayer, lo que pasó en Brasil, por ejemplo. Se decía que Flavio Bolsonaro, uno de los hijos de Jair Bolsonaro, iba a ser candidato a presidente. ¿Y qué pasó? El EWZ, el ETF del mercado brasileño, cayó 6,31%. No gustó. Después se desmintió y ahí rebotó. O sea, es increíble, ¿no? Cómo reflejan estas noticias, digamos, en el mercado, y no es algo de Argentina solamente, ¿no? Porque uno dice, no, en otros países no pasa. Bueno, ahí tenés, Brasil, nada menos. Así que bueno. Señor Bordato, ¿sigue el Bordato Tour? Sigue el Bordato Tour, sí, se me cortó el Bordato Tour esta semana porque tenía viaje a Corrientes, con una semana toda programada, pero acá, sabés, hay alerta meteorológica también en Corrientes, que era el lugar donde iba, y tuve que recalibrar todo. Bien. Y sí, ahora vamos a estar aprovechando este tiempo que me quedo acá para ir al EM, para ir al Mundo PYME. Estamos con mucha demanda de financiamiento vía SGRs, así que sigue el tour. El 16 tengo ahí un evento que invitado por Fundación Libertad en Montecarlo de Misiones, y la Cámara de Misiones, la Cámara de Comercio de Montecarlo. No me quiero equivocar, la CACIM. La CACIM. Así es. Así que voy a estar en una charla junto a Lacha Lázari, donde creo que vas a estar vos también, Ale. Sí, lo estaba esperando a ver si decía, porque, viste, por la duda, digo, yo voy a estar, digo, bueno, todos. A ver qué dice, si voy a estar yo el 16, o no. Vamos a decirlo, el 16, yo no tengo todos problema. A Montecarlo, bien, en caravana. Sí, tocando bocina. Con Lacha, que es un gran economista del mundo PYME, es más, es PYME, porque tiene su propia empresa, así que vamos a estar ahí, y ya después vamos despacito cerrando el telón. Seguramente se va a volver a fijar una fecha para esto que se suspendió en Corrientes, que es con los jóvenes de la Asociación de Jóvenes de Corrientes, AGEC. Así que ahí estaba el evento de fin de año también. Se reprogramará, creo que es para el día 20, si Dios quiere y el clima así lo permite, porque es a cielo abierto. Claro, es un evento al aire libre. Sí, así que seguimos, Ale. Diciembre, ya me empomaron, Ale. Tengo que laburar. No, ¿cómo? Así que bueno, el año va a empezar en abril 2026, pero el 2025 va a terminar en enero del 2026, así como venimos. Claro, me corrieron el arco. Claro, tal cual. Así que bueno, un abrazo, Seba, y como siempre, un gusto que estemos haciendo este programa de economía y mercados sentido económico. Felices 190 programas. Así es. Saludo para todos. Adiós. Y así terminamos nuestro episodio 190 de Sentido Económico de esta semana, con una gran presencia, la de Diego Martínez Bursaco. Hasta la semana que viene.